Eh, este, en, este, en, estas, en, esta, digamos, en este día vamos a hacer una presentación, digamos, muy interesante acerca de lo que son algunos dispositivos que se utilizan en la práctica de la cirugía vascular y que además de eso es de mucho interés, es muy interesante, porque son dispositivos relativamente novedosos que, digamos, van a mejorar el manejo de algunas patologías como por ejemplo la arteria periférica o la venosa, ¿no? Y en segundo lugar tenemos la participación también de otro colega peruano, hablando sobre las endoprótesis. Bueno, voy a presentar al primer expositor, que es el doctor Jafar Abu Hadba Rondón. El doctor Abu Hadba es ampliamente conocido por todos nosotros. Él es un cirujano vascular y angiólogo con su especialidad en cirugía endovascular. Trabaja actualmente en el INCOR, estuvo acompañándonos por varios años el grupo de cirugía vascular del Hospital de Menara, actualmente trabaja en el INCOR. También trabaja en el Hospital 2 de Mayo, es cirujano vascular del Complejo Hospitalario San Pablo, cirujano vascular de la Clínica Ricardo Palma y de la Javier Prado, y también de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa, ¿no? Jafar, como les dije, es un cirujano ampliamente conocido en nuestro medio, que, digamos, también tiene una participación muy importante, digamos, en la enseñanza de lo que son, digamos, también técnicas endovasculares. Jafar, quiero agradecerte mucho por esta deferencia que tienes con nosotros para poder participar en este curso y queremos pues ahora escuchar acerca de tu experiencia en nuestros dispositivos de terectomía y tromboaspiración. Los dejo con ustedes al doctor Abu Hadba. Jafar, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, doctor Bautista, y gracias por la presentación. Hemos estado bastante años juntos, hemos participado en muchas cirugías juntos, y gracias por todo, gracias a usted, a Carlos, a todos, ¿no? De verdad. Bueno, vamos a tocar un poco el tema, lo que es dispositivos de aterotomía y tromboaspiración. Eh, Esto es prácticamente casi nuevo acá en el país, no tiene mucho tiempo, tendrá 2 o 3 años, no tiene más de eso de lo que comenzaron a aparecer los catéteres de trombectomía aspirativa y los catéteres de aterectomía. Lo primero que apareció fue los catéteres de tromboaspiración, el primero que apareció fue el de Penumbra, después siguió el Rotarex y últimamente ya el Angiojet que están llegando de trombectomía aspirativa. Y de los de aterotomía, el primero que llegó fue el Phoenix, que fue el catéter de Phoenix, que es de Philips, que ya la mayoría también lo conoce, y el último que está llegando, que ha llegado, que es el Han One, que es de Medtronic. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Vamos a hablar un poco de la experiencia de los casos que tengo. He conseguido usar todos los dispositivos, tanto todos los que existen de aspiración y los de aterotomía, los uso a todos. En algunos tengo más experiencia que en otros, pero los conseguí usar ya todos los catéteres. Estos son mis conflictos de intereses. Soy consultor para Perú de Cook Medical, de Medtronic y de Penumbra. Un poco vamos a hablar de la tromboaspiración. Sobre todo ya conocemos la tromboaspiración y la extracción del coágulo por vía percutánea, sobre todo por vía percutánea a nivel de las arterias y venas y de los vasos periféricos, ¿no? O sea, es una embolectomía percutánea. Y sobre todo la ventaja de estos catéteres que reducen la necesidad de hacer trombolíticos o de hacer una trombectomía quirúrgica, ¿no? O abierta. ¿Cuáles son los lugares que nosotros podemos realizar una tromboaspiración en el sistema arterial? Sobre todo aquellos que son en la parte de la subclavia, en la trombosis de subclavia, axilar, braquial, radial y cubital. O sea, todo lo que es miembro superior podemos entrar con los catéteres que tenemos en la actualidad. A nivel de la aorta, también tenemos casos que hemos aspirado de aorta abdominal, un par de casos que hicimos una trombectomía aspirativa de la aorta, que ya más adelante les voy a contar más o menos. También de ramos viscerales, también tenemos experiencia en lo que son ramos viscerales, hemos hecho trombectomía sobre todo a nivel de mesentérica. De poplitea y tibiales, hemos hecho poplitea y tibiales también. Ilíaco y femoral, prácticamente hemos hecho una trombectomía aspirativa de todos los segmentos, hemos tenido la experiencia de hacer una tromboaspiración de todos los segmentos arteriales. Y a nivel venoso tenemos, sobre todo a nivel de axilar innominada,
de la vena axilar a nivel de la yugular interna y externa, que tenemos un caso de yugular interna y externa innominada también. Pulmonar, a nivel de la trombosis pulmonar también podemos hacer la tromboaspiración. En el de cava superior e inferior, no hemos hecho todavía de cava superior ni inferior, pero sí hemos hecho en lo que es pulmonar, yugular, innominada y ilíacas y femorales. También tenemos experiencia junto con el doctor Panizo, también hemos hecho algunos casos. Con el doctor Achata también hemos hecho algunos casos de estas tromboaspiración de ilíacas y femorales. Vamos a hablar un poco de los sistemas, ¿no? Lo que importante yo creo que es conocer los sistemas que existen en la actualidad. El primer sistema que apareció es el sistema del Índigo, que nosotros lo conocemos, que es el de penumbra. Este es un catéter de aspiración de vacío continuo. La ventaja de este catéter es que todo el tiempo va a ser una aspiración continua, a una presión determinada que marca la máquina. Tenemos tres tipos de catéteres. Tenemos el CAT6, que es recto, que lo tienen acá, que con el CAT6 uno puede entrar a lo que son las arterias infrageniculares o los ramos viscerales. El CAT8, tenemos dos tipos de CAT8, prácticamente son iguales, uno es de 115 y otro de 85. Va a depender dónde uno va a aspirar, ¿no? Si es a nivel de carótida, entrar por la femoral, uno escoge el de 115. Si es uno que va a aspirar en ilíacas y entras por poplita, puedes coger uno de 85, de longitud más o menos. Y estos catéteres, sobre todo, no hay un límite de tiempo del uso en el penumbra. O sea, tú puedes aspirar todo el tiempo, puedes ir aspirando, porque no hay una exsanguinación del paciente, porque tú vas controlando más o menos. Y sobre todo a veces ves que se llena el reservorio, que es el canister, que tú ves que se está, que se está llenando, pero normalmente lo estás purgando con cloruro con heparina, con suero heparinizado, estás purgando, lavando, porque se tiende a tapar, que eso lo voy a explicar. Y estos catéteres tienen un sistema de una oliva, que es el separador, que nosotros llamamos el separador. Esta oliva lo que va a hacer es fragmentar el coágulo, o sea, va fragmentando para que puedas ir aspirando el catéter. El catéter consta entonces de una parte principal, el catéter principal, que ya dijimos que puede ser CAT6 o CAT8, el sistema de la oliva, que es el separador. De ahí viene un conector que se une, que este es el conector, que es el tubing o el canister y el otro el tubing, que esto es el conector más o menos que es para activar la aspiración, que uno lo pone en on o en off. Cuando lo pones en on, comienza a aspirar la máquina y comienza a hacer la succión del coágulo, el catéter. Esta es la forma como actúa la oliva. La oliva lo que va a hacer es cuando entra en la parte delantera, se juega como si fuera como les digo, o sea, entra y sale la oliva, vamos jugando, entrando y saliendo la oliva y eso va fragmentando el coágulo y puede ir aspirando. Este catéter podemos usarlo más o menos hasta los 15 días, o sea, más de 15 días no recomienda porque no conseguimos aspirar más de 15 días para aspirar. Y una de las desventajas de este catéter que cuando uno entra por vía femoral o por vía poplita por la parte distal, el catéter se tiende a malograr la punta. Entonces hay que tener siempre dos catéteres porque se tiende a malograr la punta del catéter, se tiende a doblar o a perder su forma y deja de aspirar. Entonces es una desventaja de este catéter. Acá tenemos un pequeño video de cómo es más o menos el catéter. Esto es lo que digo, el reservorio, el canister, la cual va conectado a la máquina y se da la presión. Lo que va conectado al catéter. Una llave. Normalmente la llave en Y se va a usar si es que nosotros vamos a usar el fragmentador, o sea, la oliva. Si vamos a usar la oliva, tenemos que sí o sí poner una llave en Y. Si no vamos a usar la oliva, podemos conectar de frente todo el sistema al catéter. Y los introductores que tenemos acá, que usamos, no tenemos introductores largos en Y, sino usamos los que tienen válvula hemostática, ¿no? Entonces, para pasar a válvula hemostática, el catéter viene con un preformador y unas pilloway que hay que estar poniéndolo para pasarlo. Por ejemplo, acá están pasando el fragmentador, que es el separador, y el separador, cuando uno lo pasa, tienes que poner este seguro en la parte distal,
¿Por qué? Porque este seguro es lo que te va a medir la parte, qué tanto tú quieres que entre la oliva, que salga, o sea, que entre o salga adelante el catéter para que hagas el juego de entrar y salir para que fragmentes. Y por la otra conectas la máquina de aspiración, que ahí la presión que da. Eso es teóricamente cuando está succionando, la presión que está dando cuando está succionando en el trombo. Y cuando va a soltar, va a aumentar. Disminuye. ¿Eh? Y esto es lo que les digo. Cuando esté en off, no hay ningún sistema de aspiración. Y cuando esté en on, es lo que aspira. Y esto es lo que les digo para marcar la oliva. ¿Qué tanto uno quiere que salga la oliva? Y eso lo marcas o lo aseguras con la parte posterior de la guía, ¿no? Del rotador de la guía. La desventaja de este procedimiento, o sea, primero hablemos de las desventajas. La desventaja de este procedimiento de usar este catéter es que todo el tiempo el catéter va aspirando, aspira un poco y de ahí para. Una vez que para, entonces tú tienes que sacar el catéter, ponerlo en suero, hacer que aspire, ya sea la parte distal, la parte proximal, sacar y purgar. Todo el tiempo tienes que estar purgando. Y eso te lleva tiempo estar haciendo eso. Nosotros tuvimos mucho problema en este tipo cuando hicimos la trombectomía pulmonar. La primera tromboaspiración pulmonar que hicimos, no teníamos un introductor largo, entonces teníamos que estar pasando todo de la femoral, todas esas cosas hasta arriba para poder entrar. Y después salíamos y volvíamos a entrar. Entonces ya optamos por poner un introductor largo en la pulmonar y de ahí ya nos dirigíamos para el lado derecho o para el lado izquierdo. Entonces, esa es una de las desventajas que se anda tapando mucho este catéter, se atora. Entonces tienes que estar sacando, purgando y metiendo para aspirar de nuevo. Este es otro video. Que acá enseña cómo es el abordaje y más o menos cómo es la aspiración del catéter. Puede ser por vía femoral, con la parte arterial cuando vamos a aspirar ilíacas o aorta. Las ventajas de este catéter es, como es un catéter de 45 grados más o menos, uno tiene la facilidad y no tienes una guía por delante, uno tiene la facilidad de que se gire en todo el vaso. Puedes hacerlo girar a la derecha, a la izquierda, posterior, anterior y vas girando. Entonces tienes la posibilidad de absorber mayor cantidad de coágulos en todo, o sea, en la circunferencia. Y esto facilita mucho, sobre todo cuando es aorta. Cuando hicimos aorta, hicimos uno con Rotarex y la desventaja del Rotarex es que va sobre una guía y cuando va sobre una guía solo aspira en línea recta prácticamente. En cambio, este catéter uno puede girar derecha, izquierda, anterior, posterior, entonces tienes mayor ángulo de giro para poder aspirar y sacar los coágulos, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de este catéter. Y el tiempo, que no tienes un tiempo establecido. Este es un caso de penumbra, no es un caso mío, es un caso de penumbra. Es un caso en el cual tiene una trombosis de poplitea, de P3, no hay nada para abajo, no hay tibiales, nada. Y una vez que pasan con este catéter que ustedes ven acá, este es el índigo, este es el 8, no es el 6, este es el 8. Y acá ya están aspirando y después de la aspiración, ¿cómo consiguen con la apertura? De un eje directo hacia la peronea. Estaba totalmente ocluido y se puede conseguir la aspiración del eje directo. Este sí es un caso de nosotros, un caso de la trombosis de la femoral, superficial, totalmente ocluida. Acá se puede ver que recanaliza distalmente. Una vez pasado el CAT8, en este paciente hicimos con el CAT8, solamente con trombectomía nada más. Y conseguimos una apertura de la femoral superficial, completa. Estos pacientes nosotros cuando usamos el penumbra, sobre todo, no hacemos fibrinolisis, no tenemos esa fibrinolisis.
Normalmente entramos contra, ponemos un introductor largo, ponemos un introductor de 55 centímetros que dé la vuelta, y por ahí entramos y estamos aspirando. Y actualmente para salir ya estamos usando mucho lo que es los cierres percutáneos, prácticamente todo el tiempo ya usamos cierres percutáneos, ya no estamos usando para las arteriografías, angioplastías, puro cierre percutáneo, no estamos ya haciendo las compresiones, no. Y así estamos haciendo que los pacientes ya no estén hospitalizados, sino se vayan de inmediato con angioplastía o arteriografía. Estos pacientes sí los tenemos una noche en observación. Cuando es en particular y cuando es en las clínicas, ya los tenemos 2 o 3 días, ¿no? Normalmente este es un caso venoso. Siempre cuando nosotros tenemos una trombosis venosa del eje ilíaco, nosotros vamos a hacer la aspiración, sobre todo en aquellos pacientes que tienen trombosis del eje ilíaco. Ilíaco femoral, femoral común, ilíaco. Pero cuando tienen solamente trombosis de femoral superficial o poplitea, no estamos indicando el procedimiento. Y de protocolo, el grupo lo que tiene, siempre ponemos un filtro. Colocamos un filtro. Esto está bien discutido, o sea, esto discute mucho la colocación o no colocación de un filtro. Pero ya hemos tenido, en varias oportunidades que hemos hecho trombectomía, hemos observado que hay migración del trombo y se ve el trombo que se queda atrapado a nivel del filtro. Y en otros casos de otros dispositivos que más adelante lo voy a mencionar, la guía se rompió todavía y se quedó la guía atrapada prácticamente en el filtro, y cuando sacamos el filtro, ahí vimos la guía que estaba atrapada, porque normalmente en estos pacientes, antes dejábamos los filtros, pero ahora estamos sacándolos a los 15 días, a las 2 semanas estamos entrando y retirando los filtros de los pacientes. Es una paciente que tenía obstruido toda la femoral superficial y el eje ilíaco, todo el eje ilíaco. Es el lado izquierdo, solo que normalmente nosotros cuando hacemos las trombectomías entramos por poplite, entonces volteamos a los pacientes y hacemos una punción directa de poplitea. Hacemos una punción de poplitea y hacemos la trombectomía aspirativa. Acá tenemos ya pasado el día y ya estamos comenzando a hacer la trombectomía en esta zona. Y hay una apertura prácticamente del eje ilíaco. Una vez que realizamos la trombectomía aspirativa y vemos que estos pacientes, la mayoría de estos pacientes que hacen trombosis del lado izquierdo es por un síndrome de Mike-Tarde, entonces verificamos, y si en la angiografía o en la flebografía vemos que todavía hay una zona de estenosis, procedemos a hacer la angioplastía. Realizamos una angioplastía en ese mismo acto y si es necesario ponemos el stent. El stent que estamos usando, y ya tenemos bastante experiencia con el stent, es con el ABRE. Con el ABRE. Es un stent venoso, exclusivamente venoso. La ventaja de este stent, los diámetros, tiene diámetros hasta 18, 20, y las longitudes también tenemos 100, 150, desde 60, 80, 100, 150. Entonces, con un solo stent podemos cubrir toda la ilíaca, todo. Y la fuerza radial es espectacular. Por ejemplo, acá hacemos la apertura del stent y como pueden ver, a pesar del balonamiento, se queda como un área estenosada acá, a nivel de la cresta. No lo dilatamos post. Este es el control angiográfico, post inmediato, y se ve un área de estenosis. Entonces, ese paciente lo dejamos así. Normalmente cuando tenemos eso lo dejamos. Y el control que nosotros ya hemos observado, como les digo, entramos por poplitea, siempre tendemos a entrar por poplitea, y siempre la cantidad de coágulos que tendemos a sacar cuando hacemos una trombectomía. Siempre hay una buena cantidad de coágulos, entre frescos y ya organizados que sacamos. Después, en este paciente, entramos a retirar el filtro. Tratamos que el filtro siempre quede en una posición adecuada para que sea más fácil para recuperarlo. Y este es el control post, ya a los 15 días. Y como pueden ver, esa estenosis que tenía acá, prácticamente el stent abierto. Por la fuerza radial que tiene, el stent consigue abrir. Entonces no es necesario a veces postdilatarlo. Este es otro caso. Este es un caso que hicimos de una trombosis de la mesentérica. Es una paciente que viene por emergencia. Este es un caso del Hospital 2 de Mayo. Es una paciente que viene con dolor abdominal súbito de más o menos 6 horas, que le dolía, o sea, no era un dolor constante, pero sí comenzó en forma creciente, era abdominal. Entonces
y una historia también de angina abdominal, hicimos una trombectomía y este es el control angiográfico, la cual, como pueden ver acá, teníamos el coágulo y acá prácticamente ya no hay el coágulo. Hizo un poco de espasmo, pero después lo revertimos eso. Esto es lo que sacamos en esa paciente. Es un trombo un poco más organizado y este es uno de los primeros casos que hicimos con el doctor Chávez y el doctor Peralta en el Hospital 2 de Mayo. Son casi los primeros casos que hicimos con el catéter de penumbra. Esta es una de la parte pulmonar. Una trombosis, lóbulo inferior, lóbulo superior del lado derecho. Estamos con el catéter hacia el lado izquierdo y después hacia el lado derecho. Siempre cuando vamos a la parte pulmonar usamos la oliva. ¿Por qué? Porque la oliva a veces te sirve como una guía de referencia para que el catéter no se pierda y puedas direccionarlo. A veces este catéter lo hemos usado con una guía de una amplas o una guía hidrofílica, cuando no podemos, cuando son muy angulados, cuando es innominada o que soy de cavas innominadas, no podemos direccionar, pasamos la guía y por ahí dentro pasamos el catéter. Y hacemos en línea recta, pero conseguimos aspirar. Y este es el control. La cual le apuntan prácticamente el paciente pasó de 14 litros que tenía a 6 litros, después pasó a 3 litros y el paciente se fue de alta. Ahora vamos a hablar un poco del sistema de Rotarex. Este es el segundo catéter que apareció en el mercado, ¿no? Cada vez que lo conocen, ya lo han usado varios de nosotros. Tienen dos líneas, uno que es el Aspirex y otro que es el Rotarex. El Aspirex sobre todo es para la parte de agudo, cuando son trombosis aguda. Y el Rotarex es más cuando es ya sudagudo y también para hacer aterotomía. Algunas personas usan para aterotomía este catéter. Yo no lo he usado para aterotomía, solo lo he usado para una trombectomía, nada más para trombectomía de aorta. Hemos usado para una trombectomía de aorta y hemos usado para 2 pacientes de femoral superficial común e ilíaca, la parte venosa. El Aspirex no, hemos usado más lo que es el Rotarex. De estos catéteres hay de 6 French, de 8 French y de 10 French. Teóricamente el de 10 French es para vasos de mayor diámetro, ¿no? Y igualito el Aspirex tenemos de 6, de 8 y de 10. Este sistema, acá tenemos el video. Cuando llega donde está la parte del coágulo, este catéter tiene que ir sobre una guía, sí o sí la guía tiene que pasar, o sea, la guía tiene que pasar el coágulo y va sobre una guía. Y cuando va avanzando, hace una parte rotacional, sobre todo la parte interna, todas esas cosas, y eso tiende a disolver, o sea, a como hacer una lisis, disolver y a comenzar a aspirar. Este catéter hemos tenido, en 2 casos, hemos tenido mala experiencia con este catéter, porque cuando lo estábamos usando en línea recta a nivel de femoral común más o menos, le pasamos la guía, comenzamos a hacer la trombectomía aspirativa y de un momento a otro, a veces por la fibrosis o por el trombo que es un poco más organizado, tiende a saltar el catéter, nos saltó. Y al saltar el catéter, cuando cayó, se apoyó en la pared de la vena y nos perforó la vena. En 2 oportunidades tuvimos ese problema. Entonces ya dejamos prácticamente de usar este catéter porque esa complicación después tuvimos que comprimir un rato, pero ya no pudimos terminar el procedimiento como pensábamos y adecuadamente, ¿no? Pero solo fueron en 2 oportunidades, lo hemos usado como en 6 oportunidades y en 2, ¿no? Este catéter va a una pistola y esta pistola va a un motor con un pedal prácticamente. Y cuando se aspira, y entonces esa pistola lo que hace presionas y comienza a hacer la succión negativa. También no hay una examinación, no aspira mucha sangre,
es casi controlado prácticamente. Y este es el catéter, el Rotarex de aterectomía. Treating patients with peripheral arterial disease, PAD, is rarely straightforward. Most often, you are navigating countless procedural variables and Yo no tengo experiencia en lo que es el catéter de aterectomía, yo no tengo experiencia. No he hecho ninguna aterectomía con el Rotarex, solamente la trombectomía aspirativa nada más. Este tiene como unas cuchillas en la parte del frente y eso es lo que hace que prácticamente haya una destrucción de la placa y ahí hay la aspiración, parecido al Phoenix, ¿no? Porque el Phoenix también tiene unas cuchillas delanteras. Pero yo creo que este catéter más es para trombectomía aspirativa que para una aterotomía. Yo, como digo, no tengo experiencia. No sé si alguno del auditorio más adelante, Carlos o alguien tiene experiencia en aterotomía con este catéter. the internal helix, that rough length of the catheter. Es prácticamente el mismo sistema, ¿no? Aspira y va a una bolsa colectora. Esta es la máquina que les digo, la cual va conectado. Y es el pedal. Cuando hicimos este catéter a una aorta, el problema es que cuando hicimos la aorta necesitábamos una mayor área, un mayor diámetro, y no conseguimos con este catéter porque nos iba en línea recta y cuando entramos por el lado izquierdo se pegaba hacia el lado derecho. Después tuvimos que punzar el otro lado y se pegaba hacia el otro lado porque la guía lo pegaba hacia la pared. Entonces no nos gustó mucho. Este es uno de los casos que hicimos con este catéter, igualito. Es una trombosis del eje ilíaco. Primero colocamos el filtro, colocación del filtro. Entramos por poplitea, hacemos un control angiográfico y con trombosis de toda la femoral y del eje ilíaco femoral. Después del pasaje, como les digo, hace como una línea, prácticamente hace una línea nada más este catéter, porque tiene que ir bajo la guía. Y a este nivel también había una fibrosis por una compresión extrínseca y tuvimos que poner un stent. A este nivel pusimos un stent y después prácticamente la ilíaca externa, un stent y la apertura total del eje ilíaco femoral. Ahora vamos a hablar un poco del otro sistema que recién ha llegado y que lo han hecho recién una presentación los de Boston, ¿no? Que es el AngioJet. Este es un catéter que combina prácticamente la parte de trombectomía con la inyección de fibrinolisis, ¿no? Y hace unos pulsos, sobre todo, este hace unos pulsos de inyección de actilice, de fibrinolíticos para que haga la destrucción del coágulo. Este aparato, este catéter, tiene una consola y en esta consola o bien podemos poner cloruro, generalmente ponemos 500 de cloruro, mezclamos con heparina, o podemos poner 100 de cloruro mezclado con el lactilice o el fibrinolítico que vayamos a usar. La dosis va a depender del fibrinolítico de cada uno, de cada cirujano, de cada uno, de la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? Y la ventaja de este catéter es que, o sea, puede aspirar y al mismo tiempo inyectar la parte de fibrinolítica, ¿no? Fibrinolisis. Tenemos 5 tipos de catéteres. Tenemos el CELAN, el ABX, el SOLENT
ONI, Solin Proxy, ONI y el Solin distal. El que nosotros hemos usado la otra vez es un celante, ya hemos usado el celante, pero no hicimos con fibrinólisis, solamente tengo un solo caso que hicimos con este catéter. Hicimos una trombectomía que voy a mostrar más adelante. Entonces usamos este catéter. La desventaja de estos catéteres es que no tienes mucho tiempo de prácticamente de aspiración. Por ejemplo, si tienes con el CELAN solamente puedes aspirar 480 segundos. Si tienes el ABX, solamente puede ser una aspiración de 600 segundos. Si tienes el Solen Proxy, 480 o el Solen Distal de 600. Cada uno va a ser para distintas zonas, ¿no? Por ejemplo, lo que tienen acá el Solent Onyx, el Solent Proxy y el Celant son los que están acá en el mercado. Y generalmente los Solent son para la parte periférica, la parte más distal, periférica, venos, accesos venosos. Son vasos hasta de 3 milímetros. El catéter es de 120 centímetros de longitud y va por 6 French. Para vasos de 3, y el que es para vasos mayores es el Celant de 6, que prácticamente es para ilíacas o más para la parte venosa, ¿no? Por eso acá bien claro el Celant dice para la parte venosa por el diámetro. Pero se podría usar en aorta también este catéter, lo podríamos usar en aorta. Y esto es para accesos para diálisis, para fístulas, el ABX, ¿no? Que es de hasta vasos de 3 milímetros. Entonces, si uno sobrepasa este tiempo de aspiración, hay problemas, se puede hacer una insuficiencia renal al paciente, no hay un problema renal que lo puede llevar al paciente si es que llegas a hacer mayor pirinolisis, o sea, mayor aspiración, ¿no? Por la rhabdomiólisis que va a haber. Después, este es el video. El catéter es el Celant, el venoso. Cuando todos nosotros nos llevaron para hacer la demostración, o sea, prácticamente cuando estás acá, lo que bota el cloruro parece como si fuera una lluvia, un chisguetazo lo que botaba el cloruro. Botaba todo eso y aspiraba, de verdad es espectacular el catéter. Va por guía 030. Y este catéter también va sobre una guía. Tiene que ir sobre una guía este catéter. La ventaja de este catéter es que tú lo puedes direccionar, es el orificio, tú puedes direccionarlo para la parte derecha, izquierda, anterior, posterior, para la aspiración y para la inyección. Y acá muestran cómo hacen una parte venosa, también un acceso popliteo, como lo hacemos nosotros. Bueno, inyectas el firinolítico, inyectas y esperas un rato y de ahí comienzas a hacer la aspiración. Si es que vas a usar firinolítico, si usas de frente la aspiración, de frente pasas y aspiras. Acá tenemos otro video más.
Siempre la punción se hace ecoguiada. Siempre hacemos también nosotros una punción ecoguiada. Cuando hacemos una punción de poplitea, cuando vamos a la poplitea y punzamos a veces, muchas veces la poplitea está trombosada, entonces no tenemos reflujo, entonces ahí tenemos que ver bien con el ecógrafo, punzamos y hacemos una pequeña inyección de contraste por la aguja y vemos si verdaderamente estamos o no estamos, porque a veces uno mete la guía y no progresa la guía, entonces a veces uno piensa que está fuera, entonces hacemos una pequeña inyección, vemos que pasa el contraste y ahí recién pasamos la guía. Y no pasamos nunca la guía que viene con el introductor, la guía en J, sino pasamos de frente una hidrofílica, la RPC o RLPC, pasamos de frente y eso tiende a navegar más rápido y pasa por entre el trombo, ¿no? Es un paciente que tiene una trombosis distal. Eso va conectado a la máquina que es donde prácticamente hace la succión. Y eso va al cloruro. Se tiene que purgar antes el catéter. Hay que les digo la inyección que hace de cloruro. Es el lavado completo, o sea, la purgada que se hace el catéter del cebado. Es lo que se conecta al catéter para la máquina. Y acá pueden observar el catéter en esta zona. Ya prácticamente han hecho la apertura de toda la parte que estaba trombosada, de P3.
la guía sí o sí tiene que atravesar prácticamente. Para que tener éxito en estos procedimientos, la guía tiene que atravesar. Como pueden ver acá, la guía ya atravesó esa peronea. Y tienen un introductor, si lo ven, pueden ver, tienen un introductor largo, prácticamente posicionado a nivel de P1. Y siempre tener en cuenta el tiempo que recomiendan para cada tipo de catéter, ¿no? Vamos a adelantarlo un poco. Y ese es el resultado final. Prácticamente con apertura toda la parte del eje. Este es el caso que hicimos. Tuvimos una trombosis de vena yugular interna y externa. Indicaron el tratamiento porque era un tromboséptico que estaba embolizando, entonces nos dijeron para poder hacer una trombectomía aspirativa y decidimos usar el angiojet. Está fuera del IF, como se dice, de indicación, pero decidimos usar el catéter, ¿no? Entramos por vía femoral, cuando estuvimos en la yugular, hicimos la trombectomía y este es el resultado final. Es el único caso que tenemos todavía con el angiojet, no tenemos otro caso, es el primer caso que tuvimos. Y esperamos tener más casos, ¿no? Porque es interesante el poder tener más práctica y mayor experiencia con este tipo de catéter. Ahora vamos a hablar un poco de los dispositivos de aterotomía. Tenemos, como les dije, yo tengo experiencia con 2 dispositivos de aterotomía. Tengo con el Phoenix y con el Han-1 de Medtronic. Vamos a mostrar algunos casos. El Phoenix es un catéter que viene de 1.8 y 2.2. Normalmente el de 1.8 es el catéter que es para infragenicular y el de 2.2 es un catéter que es para la parte de femoral, la femoral o poplitea. Y lo que varía también son las longitudes. Tenemos de 130 a 149, 130 a 149 para ver si entramos isquio o contralateral, dependiendo la práctica o la experiencia de cada cirujano, ¿no? Y estos van sobre guía 014. Existen guías específicas para usar este tipo de catéter porque como gira alta rotación, alta velocidad, entonces tiende a deshacer la guía. Normalmente ellos nos recomendaban usar la guía de Rule Runner de 014 por 300 de Cook. Nosotros hemos comenzado a usar la Nitrex de 014 por 300, que es de Nitinol. Es una muy buena guía y prácticamente no la carcome ni la deshace el Phoenix esa guía y estamos usando bastante esa guía. Después, este tiene un motor que prácticamente el motor se conecta el catéter a este motor y eso va a dar la rotación, la alta rotación que tiene y va conectado a un conector, también a una bolsa colectora para la aspiración y aspira bien poco. La ventaja de este catéter que no hay riesgo de migración, no hay riesgo de cuando hacemos la aterotomía, hay una migración distal, que ese es uno de los principales riesgos cuando uno hace aterotomía en los pacientes, ¿no? Este es el video. Como les digo, es una cuchilla, tiene una cuchilla en la parte anterior parecido al Rotarex, pero este es solamente la cuchilla y por ahí comienza a hacer una aspiración el catéter. Entonces, al tener este sistema, entonces no hay riesgo de migración distal, ¿no? Cuando uno hace la aterotomía. El problema es, como les digo, cuando gira, también hace girar la guía, entonces tiende a malograr la guía, ¿no? Y a veces uno tiene que sacar la guía, sacar todo el sistema cuando ya se trabó la guía, porque la guía tienes que asegurarlo en la parte posterior del motor para que no chicotee, no golpee.
Este es el motor que les digo. Con esto uno puede direccionar, girar, y en la parte de acá arriba se pone como un conector para asegurar la guía que sale por acá, y por acá uno lo puede conectar a la parte que drena, ¿no? Para que hacer la aspiración. Para hacer las aterotomías tenemos que estar seguros que estamos por medio de la placa, no debemos estar subintimal porque ahí podemos perforar las arterias, ¿no? Si estamos subintimal ahí corremos el riesgo como les digo, de la perforación. Entonces, hay placas que a veces son tan duras que nos vamos subintimal y uno no está seguro, ¿no? En las diferentes configuraciones del Phoenix, ¿no? Eso es lo que es el Phoenix. Este es un catéter este es un caso del mismo Phoenix que nos pasaron, una trombosis de arteria tibial anterior, el cual uno pasa el Phoenix de 1.8, mejor dicho, una aterotomía de tibial anterior, y consiguen hacer una línea. Prácticamente estos catéteres, el Phoenix, como va bajo una guía, hace una línea recta. Lo que hemos observado nosotros, conseguimos es como un canal nada más. Todos los que hemos hecho con aterotomía hace un canal. Y después de ese canal nosotros tenemos que hacer la angioplastía prácticamente. Este es el caso que tenemos. Es una era una oclusión de femoral superficial y P1. Conseguimos hacer pasar la guía, pasamos el catéter, acá pasamos el de 2.2. Como pueden observar, se crea una línea nada más, prácticamente hace una línea. Solo conseguimos una línea con el de 2.2. Y después tenemos que hacer un balonamiento. Hacemos el balonamiento, siempre hacemos con balón con droga, ya no usamos un balón normal, sino un balón con droga. Después que pasamos el catéter y conseguimos la apertura. La ventaja de esto es que no creas disecciones prácticamente, o sea, no conseguimos ver una disección subintimal, nada de eso, sino prácticamente es flujo directo, sin ninguna restricción por una posible disección o algo. Y este es uno de los casos. Y ahora vamos a hablar un poco, ya estamos con el tiempo, con el sistema del Han-1. Este sistema de Han-1 es el último que ha llegado de Medtronic. Es un catéter también rotacional, que tiene en esta zona la parte del motor. Acá está la cuchilla en esta zona de acá. A este nivel tenemos la cuchilla. Esto es para purgar y para lavar el catéter. Normalmente cómo se prepara este catéter. Lo primero que hacemos, conectamos el catéter al motor, una conexión al motor. Después abrimos la ventana que tiene donde está la cuchilla para poderlo purgar. Ahí purgamos. Bajamos hay como un dilatador, como una tapita que tú lo bajas hasta ahí y lo vas a purgar.
aseguramos que esté apagado, o sea, que esté esto apagado, porque esto es el motor donde la parte posterior. De ahí purgamos el catéter es lo que se purga acá, esta zona de acá, purgamos todo el catéter, la parte posterior, y de ahí probamos y aspiramos. Hacemos una aspiración y la rotación del catéter para probar. Es la forma como se tiene que preparar este catéter. Este catéter trata todos los tipos de morfología de la arterial, pero sobre todo nosotros hemos usado mucho en lo que es la parte femoral, de femoral superficial hipoplitea. No hemos ido para la parte de abajo, no hay catéter para ir para la parte infragenicular, solo para la parte proximal. Trata las lesiones bien calcificadas y ofrece un mejor encajamiento. O sea, como este catéter tiene una forma como una pancita en este nivel, esa panza se apoya en la parte del contralateral de donde uno quiere hacer la endarterectomía. Y acá está la cuchilla. En ese nivel está la cuchilla, entonces tú puedes ir en ese nivel, por ejemplo, lateral, todo lo que es lateral. Después tiene una parte para girar, lo pones al lateral derecho, hacia el lateral derecho, lateral izquierdo, anterior y posterior, y consigues hacer una endarterectomía más pareja, o sea, consigues sacar un diámetro mayor lo que es la placa de calcio. No es como el Phoenix, que tú haces una línea prácticamente directa, que igual que el Rotarex también lo haces una línea prácticamente. En cambio, este catéter, la ventaja es que con la rotación que tú tienes, si se apoya a la pared, entonces tú puedes sacar mayor cantidad de calcio, ¿no? Los catéteres hay de 4 tipos: el small, medium, large, XL y XC. Va a depender sobre todo del diámetro de la arteria, si es de 3.57, 3.57, 3 a 7 o de 2 a 4. Normalmente el que hemos usado ha sido el X, el de 3.5 a 7. No hemos usado el S para la parte distal, o sea, no hemos intentado la parte distal, hemos usado solamente esta poplitea nada más. La desventaja de este catéter es que este sí hace una microembolización distal, o sea, la posibilidad de que embolice este catéter distalmente es alta. Entonces, una vez que uno consigue pasar la lesión, la oclusión, tienes que pasar el catéter y de ahí tienes que pasar el filtro. Sí o sí tienes que pasar un filtro de protección distal, y el filtro que ellos tienen es el Spider, que está para injertos, está indicado en injertos de vena safena o en carótida o en la parte periférica, que es lo que estamos extrapolando. El otro día hemos usado este filtro en una carótida, no había el de Boston, y hemos tenido que usar este en una carótida que más o menos se comportó. La placa era bien cálcica y por el sistema que viene encapsulado saltó un poquito ahí. Tuvimos miedo de que haya microembolizado a la paciente, pero gracias a Dios no pasó nada. Esta es la parte del filtro. El filtro viene con una parte protegida, es compatible de 5 o 6 French. La 5 es de cambio rápido, de intercambio rápido. Y el sistema de captura y de liberación viene en el mismo, prácticamente viene en el mismo paquete, en el mismo paquete, viene el de captura y el de entrega. Este filtro puede ser de 3, 4, 5, 6 o 7 milímetros, dependiendo el diámetro del vaso. Normalmente nosotros estamos usando el de 6 y el de 7 milímetros para la parte de femoral o poplitea. No usamos el de 5 y el de 6. Y esta es la parte que hace que sea un poquito más rígido, o sea, que tenga un poco más de posicionamiento el filtro, ¿no? Este filtro viene hasta de 300 de longitud, pero a la mitad se puede partir la guía. O sea, la ventaja es que tú la puedes partir, porque la mayoría de los insumos de carótida y otras cosas son de troca rápida, que nosotros llamamos, ¿no? Entonces, para no usar un guía muy, muy largo. En cambio, el laterótomo no, si tú vas así contralateral, tienes que usar prácticamente toda la guía del filtro. Ahí la cuchilla, lo que les digo, al medio, abre la cuchilla, es como esto, y eso cuando tú lo giras, o sea, por la contralateral va a apoyarlo a la pared. Y ahí puede ser en línea recta todo el lado derecho, por ejemplo. De ahí tú puedes invertir para el otro lado y haces todo el lado izquierdo. O de ahí la cara anterior, cara posterior,
tú vas jugando. Entonces consigues hacer una aterotomía más pareja, mucho más pareja. Ahí está haciendo la otra pared. ¿Cómo era? Es la ventaja de este catéter, la aterotomía más pareja que consigue uno hacer. Este video ya no lo vamos a poner, es como que prepara. Este es el caso que tuvimos, es un caso que hicimos en la clínica en la Ricardo Palma. Es un caso que es un paciente que tenía múltiples, decidimos hacer este caso, es el primer caso que hicimos con este catéter, era un paciente que tenía múltiples estenosis, múltiples estenosis de 80, 90% de la femoral superficial, no era una femoral ocluida, como el primer caso que teníamos. Estas eran las lesiones, tenía lesiones a nivel del canal de Hunter, a nivel proximal. Entonces pasamos el filtro y posicionamos el filtro abajo, bien abajo lo hicimos en poplitea. Este es el filtro, acá. Pasamos el catéter. Ahorita estamos pasando el filtro hasta la parte de poplitea. Ahí dejamos el filtro en poplitea. Hicimos una endarterectomía. Primero la parte distal del canal de Hunter y poplitea. Y después hicimos la parte proximal. Y esto es lo que les digo que hace la curva el catéter. El catéter hace una curva, entonces uno puede direccionar para cara anterior, posterior, derecha, izquierda. Hicimos el balonamiento, después con un balón con droga. Y el control final. No tocamos la parte distal porque era un paciente que claudicaba. Y este es el primer caso que hicimos. Bueno, gracias. Yo creo que yo me excedí un poco de tiempo, van a disculpar si tuvieran alguna pregunta. Muchísimas gracias, Jafar. Muy interesante tu presentación, sobre todo por lo novedoso que son estos dispositivos y las múltiples aplicaciones que pueden tener, ¿no? Y sí, yo creo que va a haber varias preguntas, pero creo que lo vamos a dejar para el final de la, de la reunión. No sé si podrías acompañarnos un rato en la reunión y para Chido. darle entrada al doctor Carlos Zúñiga. Carlitos, buenas noches. Buenas noches. Hola, Carlitos, un gusto nuevamente tenerte por acá. Bien, presentar al doctor Carlos Zúñiga creo que es redundante, ya que casi todos lo conocemos. El doctor Carlitos Zúñiga es uno también de los expertos aquí en el país en temas endovasculares. Eh, Trabajamos con él hace ya bastantes años. Actualmente el doctor Carlos Zúñiga, bueno, él aparte de ser cirujano cardiovascular y cirujano endovascular, es también cirujano general, con estudios de pregrado en la Universidad Cayetano Heredia y de posgrado también. Eh, Además, Carlitos es el actual presidente de la Asociación Peruana de Angiología y Cirugía Vascular. Eh, Ha publicado varios artículos en revistas internacionales y coautor también de algunos capítulos en libros de cirugía vascular. Eh, bueno, es solamente una pequeña presentación de Carlos. Carlos, nuevamente agradeciéndote por tu presencia en esta reunión y a continuación, Carlos, puedes compartir tu pantalla.
Bien, entonces vamos a escuchar al doctor Carlos Zúñiga sobre el tema endoprótesis. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí, sí, Carlitos. Ok. Ok, bueno, en aras del tiempo y para el mejor aprovechamiento trataremos de hacer esto realmente corto porque solamente es la intención de darles una rápida pasada y un rápido viaje sobre lo que hay de endoprótesis y que para que tengan una idea para los posteriores capítulos en los cuales ya se tratará el uso y todas las indicaciones precisas y las formas de colocación de estas. A ver. Traje solamente unas cuantas diapositivas que dicen Stengraf porque cuando uno habla de endoprótesis en realidad está acostumbrado solamente a referirse a los dispositivos para aorta, pero realmente cualquiera de los stents cubiertos también se les puede denominar endoprótesis, ¿no? Es básicamente un esqueleto metálico recubierto de algún material que puede ser PTFE o poliéster. Sus indicaciones de los stents Graf básicamente son fístulas, pseudoaneurismas, aneurismas, en trauma. Últimamente hemos tenido muchos casos, los cuales felizmente hemos podido contar con los dispositivos para solucionarlos, de traumas eh, iatrogénicos y no iatrogénicos, ¿no? Hay una serie de características ideales para un stent graft, ¿no? Obviamente el costo bajo, que tenga un buen tamaño, la durabilidad, la biocompatibilidad, el, el tamaño del perfil por el cual ingresa y pasa, la fuerza radial, eh, todas una serie de características que pueden hacer y crear el stent graft ideal. Hay diferentes, los balones expandibles, que son habitualmente de cromio cobalto o de acero en su estructura metálica y cubiertos con PTFE. Tienen una mejor fuerza radial o una mayor fuerza radial a comparación de los autoexpandibles. Sin embargo, eso también los vuelve limitados en ciertas zonas, sobre todo en aquellas que puedan sufrir fuerzas externas que lo puedan comprimir. Hay diferentes tipos, el CP-Stent, algunos que vienen ya premontados, otros que no, que hay que montarlos durante el procedimiento antes de liberarlos. Y hay los autoexpandibles, ¿no? Que ahorita en el mercado, en nuestro país, tenemos el stent Solaris, que es de nitinol y de PTFE, que es autoexpandible, que es un semejante al que teníamos y que ya no hay porque salió la empresa que lo tiene, que es Gore y el Viavan, ¿no? Pero el Solaris se comporta muy bien en su reemplazo. La ventaja de ser autoexpandible y con nitinol es que se puede usar, obviamente con ciertos límites, pero se puede usar en zonas de flexura y en zonas que hay fuerzas de compresión externa. Luego les traía, y esto es una parte de unas diapositivas que hicimos alguna vez para tratar fue en una presentación, si mal no recuerdo, fue un congreso donde hicimos unos talleres. Y la idea es que si vamos a hablar de endoprótesis, también hay que hablar de los materiales que van alrededor de la endoprótesis para poderlas colocar. La bomba inyectora es fundamental, sobre todo en las torácicas. Es fundamental una bomba inyectora. A mano no se va a poder hacer una torácica en forma adecuada. La abdominal, salvo que sea algo de emergencia y no tengamos a la mano eso, pero deberíamos hacerla siempre con bomba inyectora. Es la imagen. Recuerden que la precisión con la cual van a poner la prótesis va a depender bastante de la imagen que tenga o de lo bueno de la imagen que tenga. Y mientras mejor imagen tenga, menos uso de contraste, menos exposición de radiación. Una llave de alta presión, el conector hacia la bomba en sí, donde tienen que preparar el contraste. Habitualmente nosotros lo preparamos 2/3, 1/3, 2/3 de contraste con 1/3 de cloruro para tratar de minimizar un poco la cantidad de contraste inyectado. Programar una bomba inyectora no es nada difícil, es simplemente tener en cuenta el PSI, que es la presión con la cual sale el contraste de la bomba, y
el volumen que uno quiere por segundo y la cantidad total de contraste. La regulación de esto básicamente está en cuál es la idea, cuál es la zona que está colocada el inyector, cuál es la idea y qué es lo que queremos ver para poder definir, ¿no? O una inyección más prolongada en tiempo o una inyección más rápida y fuerte en un momento determinado. Y obviamente el contraste, ¿no? Ya se ha hablado de los medios de contraste, ¿no? Esta es una de las bombas más antiguas que teníamos en el hospital, pero nos funcionaba en nuestra sala de hemodinamia, ¿no? Y esta es una bomba es muy similar a la que actualmente usamos en sala de operaciones. En cuanto a los otros materiales, ya hemos usado de ellos, ya hemos hablado que son los introductores, que son las guías. Ese es el tipo de guía que usamos, guías hidrofílicas, introductores de 6 French, o pueden ser 7 French, como estamos habitualmente con disección, salvo que hagamos algo por punción o percutáneo completo, pero si no, introductores de 6 o de 7 no hay ningún problema en usarlos. Pigtail centimetrado es de muchísima utilidad. Cuando no lo tenemos, pues vemos cómo ingeniarnos para medir, pero muchas veces nos ayuda en nuestras visitas a otros sitios. Hay gente que incluso puede trabajar sin haber a veces planificado ni tener las endoprótesis con las medidas adecuadas a la mano, sino simplemente entrar, inyectar con un pigtail centimetrado y en ese momento decidir cuáles son los diámetros y longitudes, sobre todo longitudes para poder definir la prótesis a usar. Catéteres multipropósito, banchis o diferentes puntas que ayuden sobre todo a calzar la contralateral en las endoprótesis abdominales. Ya uno va teniendo costumbre, salvo cosas muy complicadas que uno puede prever en la planificación previa. Yo, por ejemplo, habitualmente el 90% de los procedimientos me es suficiente el pigtail con el que trabajamos y un catéter vertebral, ¿no? La mayoría, el 90% consigo cateterizar con esos dos tipos de catéteres. Y las guías Strestif, ¿no? Las Landerquist o las Backup-Meyer, que son sobre las cuales va a subir la prótesis, ¿no? Introductores, guías de las cuales ya hemos conversado antes, catéteres. Esa es la guía, la típica Landerquist, ¿no? Ahora, la endoprótesis nuevamente simplemente es un dispositivo formado por una estructura metálica, un armazón metálico, que actualmente en las endoprótesis que hay acá en el medio, todos son exoesqueletos metálicos con la tela por dentro. Y la tela pues, suele ser poliéster y en algunas PTFE. Simplemente es un cuadro donde ven una serie de modelos de endoprótesis que ya ha habido en la historia, muchas de ellas realmente en la historia porque ya no hay. Simplemente ese es un esquema de cómo se coloca una endoprótesis, que todos tienen ya las nociones de. Y esas son unas fotos para que vean las que habían, o sea, son ya históricas realmente, porque esas ya no existen. Es el extruder de Gore, que, bueno, esta en particular ya no es, ahora tiene una nueva que la prótesis no ha cambiado mucho, pero el dispositivo de liberación sí es muy bueno, por cierto. Pero lamentablemente ya no tenemos esta marca en el mercado, ¿no? La Talent, de las antiguas, ha sido una de las primeras que había. La Zenith es una de sus primeras generaciones. Ahora simplemente voy a tratar de darles un acercamiento rápido de lo que tenemos ahorita disponibles en el mercado. Está la Zenith Flex de Q. Viene los cuerpos, estas son prótesis trimodulares, o sea, son 3 partes las que la componen, un cuerpo y 2 extensiones que van hacia las ilíacas. Y los cuerpos vienen en diferentes longitudes, los cuales ayuda a acomodarse a las diferentes longitudes de los pacientes, de las aortas de los pacientes. Y a veces incluso a las diferentes morfologías del propio aneurisma, ¿no? Es una prótesis hecha de acero con poliéster woven, trimodular, como ya mencionamos. El dispositivo queda como un introductor, así que uno coloca y a través del mismo introductor coloca el cuerpo y el mismo introductor va a colocar una extensión y en el contralateral la otra extensión. Tiene una fijación suprarrenal activa, el término activo se refiere a que tiene unas puntas, barbas, como quieran llamarlo,
pero que de alguna manera se enclavan hacia la pared de la aorta y la fijan para disminuir los riesgos de migración. Un cuerpo principal que máximo pasa por 22 French, o es un 22 French de diámetro interno, y una contralateral que la más grande pasa por un 16 French, o viene montado en un 16 French de diámetro interno. El mecanismo es una liberación pullback, o sea, una liberación en la cual uno fija una barra que básicamente es donde está la prótesis, y con la otra mano uno retrocede la vaina que envuelve esa prótesis, y por lo tanto es la que protege, y la que va a liberarse va a permitir que esto espontáneamente se abra, ¿no? Y se libere la prótesis. Las indicaciones de uso, eso significa IFU, por las siglas en inglés, tiene un cuello, el cuello de la aorta debe de medir, debe ser mayor o igual de 15 milímetros, una angulación menor o igual de 60 grados, y los diámetros de aorta que van de 18 a 32. Estas son las indicaciones de uso para las cuales fue aprobada esa prótesis, ¿no? No es de hecho, que cuando uno va teniendo más experiencia va adoptando otros tipos otros cuellos, otras áreas de atención, de manejo, con otras medidas, pero ya son modificaciones de las que se llamamos fueras de uso, ¿no? La otra que hay en el medio es la Endurance de Medtronic, y la Endurance 2, que es que es la, la generación anterior. Ya prácticamente ahorita está usándose más la Endurance 2S. La diferencia básicamente es que una es bimodular y la otra es trimodular. Cuando hablamos de bimodular nos referimos a que el cuerpo suele tener una extensión ipsilateral, por donde uno sube el cuerpo larga, que ya no necesita, o por lo menos esa es la intención, que ya no necesite una extensión y solamente necesita una contralateral. Entonces son dos componentes. El problema con esa básicamente es el tema de medidas, no se ajusta a todas las medidas, y muchas veces terminamos necesitando igual una extensión más, pero esa es la 2, y la 2S sí es de base trimodular, entonces es así de base, es un cuerpo más dos extensiones. Es hecha de nitinol más poliéster woven, trimodular, la 2S, fijación suprarrenal activa, igual con ganchos. No requiere introductor, el dispositivo de liberación es uno solo, cosa que cuando hay que poner otro hay que sacar todo el dispositivo y poner uno nuevo. Tiene un sistema de liberación controlado, hidrofílico. El sistema de liberación básicamente es de enrosca, uno desenrosca como si fuera un tornillo para ir corriendo la vaina que envuelve la prótesis para que se vaya liberando. El cuerpo principal máximo es un 20 French diámetro interno, y la contralateral 18 French. Las indicaciones de uso aprobadas por FDA es un cuello de 10 milímetros, el cual puede incluso disminuir en tamaño, estar entre 4 milímetros y 10 milímetros cuando se usa, y eso está aprobado ya por FDA, con endoanchors, ¿no? Y ahorita les voy a referir qué son los endoanchors, ¿no? Angulación de menos de 60 y diámetros de aorta de 18 a 32. Estos son los endoanchors, son unas especies de tornillos o de clavos, como quieran llamarle, que sirven para posicionar la prótesis y fijarla hacia la pared de la aorta. Eso permite, o ha permitido, que se hagan los estudios necesarios y que se le dé incluso la aprobación por FDA para cuellos mucho menores de 10 milímetros, ¿no? La otra que tenemos en el medio, la otra prótesis que tenemos en el medio es la Treo Vance, o la Treo actual, que es ahora de Terumo. Anteriormente era de Bolton, pero Bolton fue comprada por Terumo como empresa, y ahora es la prótesis que ellos distribuyen, ¿no? Es la prótesis que distribuye Terumo. Eh, es igual, nitinol más woven poliéster, trimodular, con fijación suprarrenal y doble fijación activa. Esa lo que tiene es ganchos en el free flow, en el extremo superior, que es un stem que no está cubierto, o sea, es el metal solo, sin cubierta, y en esa zona está la fijación, pero también tiene ganchos a nivel del primer stem cubierto. Ese es lo que se tiene, ¿no?
no requiere introductor, pero su propio dispositivo de liberación se vuelve introductor y puede uno manejarlo, intercambiarlo para poner los diferentes componentes. Tiene un sistema de liberación controlado hidrofílico similar de rosca como la... Es igual de rosca como la de Medtronic, pero tiene eh, y es también un cuerpo principal de 19 French con una contralateral de 16 French. Para un cuello de 15 milímetros, una angulación menor de 60 grados y diámetros de aorta también que van de 18 a 32. Esta es la prótesis o íntegra de IoTech, que es una de procedencia alemana. También es una prótesis de ditinol y poliéster. Tiene fijación suprarrenal, sin fijación activa. No requiere introductor tampoco. Es bimodular. Y el cuerpo principal va como un diámetro interno de 20 French y una contralateral de 18 French. Las indicaciones de uso la califican para hacer en cuellos de mayores de 15 milímetros, angulación de menos de 60 grados y diámetros de aorta que van de 18 a 32. También tenemos las endoprótesis y también se aplica para la aorta torácica. Tenemos la Redline, que antiguamente era de Bolton, al igual que la Treo, y que actualmente es pertenece a Terumo. Es una prótesis que tiene ciertas características. Tiene una barra lateral de soporte que la hicieron con la intención de que la prótesis se pegara o se adhiriera bien a la curvatura mayor. Es eso importante tenerlo en cuenta a la hora del despliegue. Tiene una característica importante que tiene una doble vaina que uno la sube desde la femoral y la deja a mitad del abdomen, a la altura de las renales, y luego empuja otra vaina que es mucho más simple. Si uno la ve después liberada, pareciera una tela nada más, y entonces es mucho más maniobrable y mucho más manejable dentro del arco aórtico. Tiene conformaciones rectas y cónicas, o sea, con diámetros diferentes, proximal y distal, y es longitudes largas de 250 milímetros y diámetros que van de 22 a 46. Tenemos la TX2 de Cook, la torácica de Cook, ¿no? Del mismo material que la abdominal. Tiene fijación activa en algunas presentaciones y otras sin. Y básicamente tiene un componente distal, o sea, puede conformarse con un componente proximal y uno distal que también tiene free flow hacia abajo, y una longitud máxima de 216 milímetros. Y tenemos a la Valiant, que también que pertenece a Medtronic, también es una torácica de Nitinol más PTFE, con un diámetro de 25 French, diámetro interno, con un free flow proximal, y puede venir con o sin free flow distal, la porción distal, y una conformación cónica también en su presentación, con diámetros diferentes entre proximal y distal. Las presentaciones de estas endoprótesis cónicas, lo máximo de variación o la variación en las cónicas es de 4 milímetros. O sea, si uno tiene una 32 proximal, termina en 28 y así se va disminuyendo de tamaño, ¿no? Básicamente eso es lo que les tenía. Es como un paseo por todo lo que hay de prótesis en nuestro medio y que espero puedan tener en cuenta, porque de conocer eso uno puede deducir cuáles son las que mejor nos van con algún paciente, ¿no? Todos los pacientes tienen indicaciones, las prótesis se pueden acomodar, hay algunas que van y que van mejor con alguna anatomía del paciente, y hay otros pacientes a los cuales les puede ir cualquiera de las endoprótesis porque se le acomoda sin ningún problema. ¿Ok? Sí. ¿Cualquier pregunta? Carlitos, muchísimas gracias por tu exposición, muy, muy interesante, muy, muy didáctica. Quisiera, por favor, ver alguna pregunta del auditorio, si pueden abrir sus micrófonos en todo caso para que pregunten directamente a los expositores. Espero que haya más preguntas que la clase pasada.
¿Alguna pregunta, Doctores, por buenas favor? noches. ¿Qué tal? Buenas Quería noches, hacer una doctor. consulta. Sí, doctor. Diga. Doc, para el doctor Jafar, sobre su tema de aspiración, bueno, de tromboaspiración y todo esto, bueno, sé que está Os- referido básicamente para, bueno, trombosis más comunes, ¿no? Pero en caso, por ejemplo, de trombosis secundaria a neoplasias, ya sea por compresión o proximidad de venas, no sé si hay alguna indicación o no indicación para uso de alguno de estos dispositivos, o qué opción habría para poder recanalizar una vena trombosada en el contexto de una neoplasia. Bueno, eso. Hola. Eh, Cuando normalmente es por un tumor o por una neoplasia va a ser una compresión extrínseca, o sea, va a ser una trombosis por una compresión extrínseca. Muchas veces, a veces cuando vemos, por ejemplo, a nivel ilíaco, un tumor de ovario o de útero, vamos a ver que hay una compresión y un aumento de volumen del miembro inferior, pero no necesariamente están trombosados. Y ya cuando vienen los pacientes, en este caso, ya vienen con una trombosis crónica, o sea, ya una trombosis de larga data. Entonces, en este caso, por ejemplo, no pasamos los catéteres cuando ya son de larga data. Depende también mucho el tiempo porque es difícil estar seguros, porque ya tienen una historia de aumento de volumen de miembro. Entonces, normalmente lo que hacemos, pasamos el catéter, pasamos una guía, hacemos una recanalización y lo que vamos a hacer ahí es una angioplastía y de ahí hacemos la colocación de un stent en esa zona, stent autoexpandible, conseguimos aperturar. Si cuando entramos y hacemos la angiografía y vemos que es trombo fresco, o se ven las imágenes de coágulos, recién ahí podemos pensar en hacer la trombectomía aspirativa, pero generalmente primero partimos por una recanalización venosa y la colocación de angioplastia y colocación de un stent, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, doctor, y saludos al doctor Zúñiga y doctor Bautista. Buenas noches. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por tu pregunta. Gracias por participar. Es muy importante lo que acaba de precisar Oscar y creo que también no sé si de repente podrías, Jafar, este, un poco definir, digamos, la situación de las condiciones en las que, por ejemplo, utilizarías la tromboaspiración, ¿no? Digamos, en el caso de una trombosis venosa, donde, digamos, sería el lugar anatómico que podría, digamos, ser más eficiente, digamos, el procedimiento, frente a, por ejemplo, solamente el uso de trombolíticos. No sé si nos podrías un poquito precisar, ¿no? Claro, o sea, primero, el tiempo que nosotros hemos estipulado en el grupo, el tiempo que nosotros tenemos es hasta 15 días más o menos, o sea, hasta 15 días nosotros intentamos hacer una trombectomía aspirativa. Pasados los 15 días ya prácticamente no intentamos porque ya el trombo está demasiado organizado y ninguno de estos dispositivos tiende a sacar, ¿no? Prácticamente un coágulo muy organizado. Normalmente lo que estamos, o sea, más o menos lo que estamos enfocando en lo que es el grupo es de lo que son por ejemplo, a nivel ilíaco, femoral, vamos a hacer trombectomía aspirativa. Nosotros nos inclinaríamos a hacer con una farmacomecánica, una trombectomía farmacomecánica, si es a nivel de cava, por ejemplo, cava o aorta, ahí sí podríamos entrar y hacer una trombectomía farmacomecánica, ¿no? Pero trombectomía aspirativa, farmacomecánica, pero normalmente lo haríamos sobre todo, como le digo, en cava y aorta, y lo que es ilíaca, femoral, le haríamos solamente trombectomía aspirativa. El problema de usar un fibrinolítico, Doug, es que no todas las UCIs están preparadas para eso, ¿no? O sea, no todas las clínicas tienen o sea, la UCI preparada para que después pasen estos pacientes. Y tampoco a veces, muchas veces, ninguno de nosotros nos quedamos ahí prácticamente para ir controlando al paciente, ¿no? Y después el control, entonces, por eso solamente la trombectomía. Eso sería. Sí, algo que mencionaste tú es que no utilizas, por ejemplo, este tipo de técnica en trombosis localizadas en cemento femoropopliteo, ¿no? En la Venosa, parte venosa, 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 me refiero. venosa, Trombosis venosa. si bien el paciente solamente con trombosis a nivel poplitea y de femoral superficial, no estamos haciendo trombectomía aspirativa porque el beneficio es poco. No se tiene un beneficio mayor al hacer eso, o sea, más es el gasto, exponerlo al paciente, todo eso. Solamente ya nos partimos cuando ya tenemos una trombosis de femoral común, ilíaca más o menos alta. Generalmente estas trombosis altas de ilíaca y femoral común o sea, van asociadas con una trombosis de femoral superficial hasta poplite, entonces cuando entramos ya aspiramos todo, pero solamente femoral superficial y poplite no lo hacemos, eso tratamiento médico nada más estamos.
Sí. Ujú. De repente, ¿algo que agregar, Carlos? No, en realidad la idea es que, como dice Jafar, sí, pues solamente considerar y tratar de usarlo cuando tiene indicaciones, como en trombosis iliofemorales o en otras zonas, donde tuviera indicación, no en femoropopliteas. Es muy importante para el éxito tener en cuenta el tiempo de evolución de la trombosis, porque de eso va a depender, el éxito de la trombectomía, ¿no? Ujú. Y Jafar, ¿y cuál de los dispositivos digamos, tú has probado para hacer lo que es tratamiento de trombosis venosa profunda, te parece el más, digamos, más útil de repente, el más fácil? Lo que pasa, Doc, que tengo más experiencia con el Penumbra, porque ya está tiempo acá en el mercado. Tiene tiempo, entonces ya le he agarrado práctica al Penumbra. O sea, me gusta el Penumbra, lo que aspiro, todo eso. Lo que no me gusta el Penumbra es lo que digo, que hay que estar sacándolo cada rato y estar purgando. Pero consigo buenos resultados con Penumbra. El Angiojet recién tengo un caso, o sea, no lo he probado mucho el Angiojet. Una vez que lo comienzo a usar, de repente me inclinaría más por el Angiojet, ¿no? O sea, es un catéter que me gusta más, o sea, según lo que han explicado y lo que he visto y lo que he leído, o sea, es mucho mejor. El que sí no lo usaría es el Rotary, ¿no? Ese sí no lo usaría, porque, como le digo, o sea, ese catéter he usado en 6 pacientes y de los cuales 2, uno me perforó la vena, ya me acordé del otro, uno perforó la vena, el otro la picó un poquito y me destrozó una guía, o sea, prácticamente destrozó la guía, la punta de la guía destrozó, yo, o sea, yo cuando saqué, me acuerdo que se trabó, entonces jalé el catéter con la guía todo, pero cuando fui a retirar el filtro, en el filtro había pedazos de guía había en el filtro de cuando retiré ese filtro y dije, o sea, definitivamente no, la destroza también la guía. Entonces no usaría ese catéter, el que sí es Penumbra y el Angiojet, esos dos. ¿Sí, no? Ujú. ¿Y tienes experiencia en pacientes con síndrome May-Turner? Sí, bastante, eso sí, bastante. Eso sí, la mayoría de los pacientes que hacen trombosis de iliofemoral tienen síndrome de May-Turner, bastante. Eso sí hemos tenido bastante. Hacemos la trombectomía, aspiramos. A veces de ahí se comprueba generalmente la estenosis que tiene, porque tú haces el control flebográfico y ves una área que está comprimida. Entonces ahí pasamos un balón. Primero lo que hacemos antes de poner un stent, pasamos un balón y vemos cómo se comporta el balón. Nunca usamos jeringa insufladora porque cuando inflamos, cuando hacemos angioplastia ilíaca, solo hacemos con mano nada más, a mano, por la presión. Entonces suficiente la presión de la mano consigues abrir. Entonces vemos cómo se comporta el balón y de acuerdo a cómo se comporte el balón, la cintura que haga, recién partimos para poner el stent, ¿no? Es difícil definir de inicio en una trombosis ponerle un stent o no, porque como ya hay fibrosis, todo eso por la trombosis que ha habido, entonces siempre le aparece un poco fibrosa, entonces probamos con el balón, ¿no? Pero sí hemos hecho bastante de eso. Sí, ¿no? Haces primero tromboaspiración, baloneas y pones el stent. Claro, hago primero, pongo filtro, siempre pongo filtro primero, o Ya. sea, nuestra conducta es poner filtro, siempre ponemos filtro porque, como digo, o sea, varias veces hemos visto, Doc, que el trombo migra y lo vemos a nivel del filtro, el coágulo, y ahí vamos y aspiramos ahí en el filtro, vamos y aspiramos con el penumbra. Entonces, hay posibilidad de que migre. Yo prefiero prevenir que después estar ahí con alguna complicación el paciente. De ahí hacemos la trombectomía aspirativa, aspiramos, y de acuerdo al resultado, ahí hacemos la angioplastía del ilíaca, y ahí es lo que vemos cómo se comporta. Cuando hay generalmente una estenosis, una compresión para un May-Turner, va a ser una cintura a ese nivel. El balón te hace una cintura bien marcada a ese nivel, entonces ahí vamos y ponemos el stent. A veces el stent lo postdilatamos, pero normalmente a veces lo dejamos y la fuerza radial del stent consigue abrirlo, ¿no? Cuando es una trombosis. Tenemos mucho cuidado para no romper la vena, ¿no? Porque como usamos balones de 14, 16, stent de 16, así tenemos cuidado para no romper. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta más, por favor, del auditorio? ¿Alguno de los residentes de la Almenara que estoy viendo que están por ahí?
doctor Cuipal, doctor Lino. Carlos, hemos transitado, creo, desde casi en toda la historia de lo que son las endoprótesis bueno, que han llegado en el país y que han sido, digamos, las más importantes a nivel mundial. Y hemos visto una evolución muy interesante. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo en el año 99, cuando estuve en España haciendo mi capacitación en vascular, vi una complicación muy, pero muy grave, digamos, cuando se usaba una endoprótesis y era una vasoplegia portante, ¿no? Hacía un síndrome de reacción inflamatoria sistémica muy importante. No sé si de repente nos podrías narrar un poco de esta complicación, de esta evolución y qué fue lo que finalmente, digamos, a evitar este tipo de complicación. No sé si tienes alguna un conocimiento, digamos, algún dato sobre este tipo de complicación. No, la verdad es que no, por lo menos no lo hemos visto de repente con endoprótesis de las generaciones iniciales por el tipo, por la rigidez. Podría pensarse en que hay algún efecto vasorreactivo por la dilatación a nivel de, bueno, o por la tensión que ejercen por la fuerza radial a nivel de la aorta. Podría ser que pudiera ser el mecanismo de, pero no, nosotros no hemos tenido acá como complicaciones, o más que complicaciones, evolución o hallazgos después de una colocación de una endoprótesis. Lo que sí hemos visto son temas de hematológicos como plaquetopenia, pero no vasoplegia. Realmente, en lo que yo recuerdo en los casos que hemos hecho, no hemos tenido más bien todo lo contrario, pero eso es pues debido a la patología, ¿no? En las torácicas habitualmente los pacientes después de una prótesis torácica habitualmente salen un poco hipertensos, pero no lo opuesto, ¿no? No, no hemos tenido ningún caso que yo recuerde. Y dentro también de la evolución, digamos, eh, del, de la confección, digamos, de estas endoprótesis, ha habido también una evolución importante con respecto a los sistemas de liberación. A tu criterio, de repente, ¿cuál sería la prótesis que tiene el sistema de liberación más amigable, más sencillo, ¿no? Digamos, es muy importante, digamos, en el tema de lo que es un procedimiento endovascular, el tema de la planificación, el tema, digamos, de escoger, digamos, el dispositivo más adecuado de repente para el caso, pero también muy importante es el tema de dominar, digamos, los pasos que uno tiene que hacer, digamos, para poder hacer el implante, la liberación del dispositivo, la recuperación, todo ese tipo de cosas. Me parece que es muy importante tener un conocimiento muy claro y creo que es muy básico también para que se pueda, que no se debe, digamos, se debe practicar continuamente o revisar continuamente, digamos, todos estos pasos, ¿no? ¿Qué es lo que opinas? La verdad es que el tema de los dispositivos de liberación van en realidad a como uno se acomode mejor o al que uno aprenda a dominar. Por ejemplo, el de Cook, el pullback, para mí se me hace bastante útil y bastante preciso, porque todo está en cuestión de poder dominar el movimiento con ambos brazos a la hora que uno lo libera, ¿no? Pero para algunos de repente se le hace más cómodo simplemente desenroscar como la de Medtronic y ver dónde está y luego acomodarlo, ¿no? Entonces, sí,
Yo creo que eso más básicamente depende del dispositivo del cual uno se sienta, bueno, más seguro y del uno que agarre mucha más experiencia, ¿no? Pero de hecho, eso pasa bueno, de repente tener exposición a todas o tener una exposición constante a una sola y aprender a manejarla, ¿no? Ujú. ¿Qué opinas, Jafar? Sí, o sea, definitivamente el mercado de las endoprótesis acá en el país está creciendo, pero, o sea, enormemente. No solamente ya tenemos las que Carlos mencionó, ya están llegando acá la LifeTech, que es una china. Tenemos también la Braille, que está en el mercado, esas dos prótesis tenemos acá. La LifeTech prácticamente es una copia fiel de Medtronic. Una cosa así, uno la ve, el sistema de liberación, todo es igualita a la de Medtronic. La Braille también la tenemos acá, que es una prótesis que es totalmente inestable. El momento que uno la libera es totalmente, tiene una liberación demasiado brusca. Entonces, eso del sistema de liberación, Doc, definitivamente, o sea, uno tiene que conocer bien la prótesis para cuando uno va a hacer el implante, porque no solamente, o sea, parte mucho desde la planificación que tenemos para la escoja de la medida, de la prótesis que vamos a usar, todo lo que tenemos. Lamentablemente en el medio que tenemos a veces nos obligan a poner prótesis en la cual no es lo ideal, ¿no? Y tenemos que adecuarlo. Y ahí es donde uno tiene que conocer bien el sistema de liberación de esa prótesis, porque el menor error que uno pueda tener, o sea, se va a complicar el caso, no va a salir como uno desea el caso, ¿no? Nosotros hemos tenido varias complicaciones con algunos dispositivos, se han roto algunos dispositivos, no han liberado los free flow, o sea, nos ha pasado un poco de todo, ¿no? Entonces, y eso es porque a veces forzamos mucho la prótesis o viene un dispositivo que ese rato lo traen de inmediato y tratamos de forzar los casos, ¿no? Pero sí hemos tenido con dispositivos. Por ejemplo, ahorita de lo que está de moda acá, lo que estamos tratando de usar y lo que estamos tratando de tener son las prótesis de bajo perfil. Estamos tratando de conseguir todas las prótesis de bajo perfil y de esas tenemos las de Cook, la alfa de Cook y la captiva de la Navigation de Medtronic, pero que se la han sacado del mercado porque había un recoil. Entonces tenemos solamente la alfa ahorita, ¿no? Y lo que dice Carlos es cierto, ¿no? A veces te dicen el diámetro 20, pero es el diámetro 20 interno, no es el diámetro externo. Entonces muchas veces uno confía y después te sales con que es otro diámetro, ¿no? Y no consigues progresar. ¿Ve? Claro, Entonces, eso, ¿no? Ujú. así es, sí. Mi pregunta iba dirigida sobre todo porque, digamos, el público objetivo de este curso son médicos residentes, son médicos jóvenes que, digamos, están iniciando sus prácticas en el tema endovascular. Y yo creo que un consejo y una conclusión, digamos, sobre todo de estos temas es que uno debe conocer mucho acerca de las características de las prótesis que uno va a utilizar, ¿no? Tal cual, por ejemplo, pues, presenta ahí la diapositiva del doctor Zúñiga, digamos, el material con que está hecho, digamos, las características de los diferentes eh, conformación de la prótesis, si es con o sin free flow, todo ese tipo de cosas, pero muy, muy importante es el tema de estar familiarizado con los sistemas de liberación. Claro, el volumen de casos que de repente se puede hacer acá en el país, digamos, no es tan importante como se puede hacer de repente en otros países, inclusive de Latinoamérica. Y eso de repente no nos permite tener esa continuidad que quisiéramos nosotros de colocar prótesis, sobre todo en la zona de la aorta, ¿no? Y yo creo que un consejo importante que deberíamos darle a los colegas es de que en principio, digamos, cuando empiecen a incursionar, digamos, en este tema, es asesorarse y tener, digamos, una persona al lado que por lo menos le indique cómo es el sistema de liberación, cómo se tiene que liberar, cuáles son los pasos a seguir, porque como tú dices y como nos ha pasado, ¿no? En algunas oportunidades nosotros hemos tenido dificultades en estos temas y hemos tenido problemas inclusive para poder recuperar todo el sistema, ¿no? Entonces, y luego obviamente que se va familiarizando, ya pues irse soltándose un poco de los propios o del personal, digamos, de la empresa que está ahí aconsejándonos cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy, muy, muy importante y que se debe de tener como una especie de recomendación, sobre todo, como digo,
a los cirujanos que están empezando a incursionar en estos temas, sobre todo en la aorta, ¿no? ¿Alguna pregunta más, por favor, del auditorio? Carlos, por último, quisiera hacer una pregunta. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de las prótesis ya para tratamiento de aortas complejas, ¿no? Como lo que son las prótesis fenestradas o las prótesis ramificadas. ¿Podrías de repente darnos una, un pequeño, digamos, idea de cómo está ese tema a nivel global? Bueno, sí, a ver, bueno, a nivel mundial ya sabemos que existen prótesis ramificadas, sea para la parte del tórax abdominal o sea para las ramas ilíacas. Y felizmente acá en nuestro medio las tenemos disponibles. Ya las tenemos disponibles, ambas, las ramificadas para ilíaca y las ramificadas para tórax abdominal. Está pendiente y ya deben estar llegando las ramificadas para arco, que también ya están, ya prácticamente están ya haciéndose ya los casos con más frecuencia. Y lo que hay es eso, ¿no? Poco a poco ya están apareciendo las ramificadas estandarizadas, ya no tiene que hacerse ya sin hacerse a medida porque se han fabricado aprovechando todo y aprovechando todo lo que, o sea, toda la experiencia de las, de los casos que se han hecho, de las anatomías que se han visto, entonces con eso se ha logrado tener una idea de cómo crear una prótesis que se acomode a la mayoría, entonces eso las vuelve más estándar. Y eso es lo que se ha visto, ¿no? Y ahora ya felizmente estamos teniendo acceso a ellas acá en el país. Yo creo que eso lo va a tocar probablemente con más detenimiento, sobre todo las toracoabdominales, Juan Pablo, cuando hable del manejo de los aneurismas. También prótesis estandarizadas fenestradas, ¿no? Esta la de Cook, la P-branch, ¿no? Sí, fenestradas es CIFEN, pero esa no la tenemos acá en Latinoamérica. Bueno, no sé si en Latinoamérica, creo que no, en Perú al menos no. Y es la fenestrada. Ramificada sí está la Inside de Jotec y la T-Branch de Cook. Sí, o sea, las ramificadas nunca las pudieron traer. Mejor dicho, las fenestradas nunca las pudieron traer porque yo creo que había problemas con me acuerdo que comentaban por los registros, porque para aquí cada tipo de prótesis de ramificada de distintas medidas se tenían que sacar un registro, entonces nunca lo trajeron por eso. En cambio, como dice Carlos, la prótesis ramificada es un estándar, nomás es una sola, como dice, un solo registro y es un estándar que da para esto, por eso que ya la tienen prácticamente acá. No sé si sabes lo del registro de la de Yote, Carlos, ¿es creo independiente o es también de platilera como la de Cook? La de Yote. Perdón, no entendí la pregunta. O sea, la de Yotex, y la de Yotex también es así como platilera como la de Cook, o sea, estándar o es customizada. ¿Cómo hace para traer esa? No, la de Jotec es igual, estándar, como la T-Branch. Es estándar y está estandarizada, no, es una presentación para las anatomías que hay, ¿no? La diferencia con la T-Branch básicamente es que las ramas son internas, pero es estandarizada también. También estandarizada. Ya. Hay una prótesis de Terumo, ¿no? Que creo que es Ana Carlos. Sí. Sí, es una prótesis. ¿Podrías hablar un poquito de esa prótesis, Carlos? Como novedad, que nos habían comentado que posiblemente el próximo año esté ingresando al Perú.
Carlos. Bueno, nos comentaron que es una prótesis también ramificada. Es la ¿Ya está? No se te escucha, está sin audio. Les decía que la Anaconda no es estandarizada, es customizada. Ujú. Muy bien, entonces, bueno, ya siendo las 10 de la noche y no viendo más preguntas, damos por concluido la reunión del día de hoy, agradeciéndole al doctor Abu Hatba y al doctor Zúñiga por sus brillantes presentaciones. Muchísimas gracias por conversar con nosotros estos temas. Ya nos quedamos hasta el próximo jueves para, digamos, seguir con estos temas básicos de lo que son temas endovasculares. Agradecerles a los concurrentes a esta reunión. Un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias a todos. ¿Ah? Nos Muchas vemos. gracias. Luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Gracias. Buenas noches, gracias.